porque a nuestro entender y de revisar todos los expedientes, nos parece que se omitieron valorar algunas declaraciones, por ejemplo, de 4 testigos, 2 soldados y 2 oficiales presenciales que estuvieron en la base contra su Universidad Madre Mía, y señalaron pues que Ollantumala fue jefe de dicha base militar en junio del 92 y era conocido como Capitán Carlos. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En la página 7 del auto de no haber mérito para pasar a juicio oral, se señala que en relación a la supuesta participación del procesado Ollanta Moisés Humala Tazo, si bien se tiene por un lado las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador número CRH20, en las que atribuyen la responsabilidad de estos hechos al capitán Carlos, identificado como Ollanta Humala Tazo, también se tienen actos de investigación que razonablemente determinan que no hay fundamentos para acusar. Al respecto le preguntamos, ¿por qué no se hizo mención expresa de las declaraciones del ex soldado Julia Chota Vázquez, del ex capitán Ricardo Falconi Álvarez, del ex mayor Fortunato Augusto Pérez Rodríguez y el ex capitán Ignacio Trauco Rojas, si todos fueron coincidentes en señalar que Ollanta Humala Tazo era el capitán Carlos y que en junio de 1992 era el jefe de la base contrasubversiva Madre Mía? Sí, sí, recuerdo perfectamente y además lo que usted señala, señor presidente, también ha sido evaluado por la Corte Suprema, ¿no? Son 4 declaraciones, al parecer, que no fueron consignadas en nuestra resolución. Y le explico por qué no lo consignamos. En realidad, para nosotros, la declaración testimonial más importante, la prueba de cargo, una de las pruebas de cargo más importantes era la declaración del colaborador CRH20, ¿no? Que en realidad recogían lo que las demás testimoniales habían señalado, las que usted está señalando, las de estas 4 testimoniales que nosotros no hemos consignado, en que el capitán Carlos era el señor Ollanta Humala y que había estado presente en la base militar. Entonces, recogida estas testimoniales en la declaración CRH20, nosotros creímos por conveniente que esta era suficiente para ponerla como prueba de cargo y contrastarla con las demás pruebas de descargo. Recuerde usted que el juez, al valorar todo el material probatorio, lo que tiene que es evaluar, ¿no?, cuáles son los hechos probados en las declaraciones de cargo y en las declaraciones de descargo, ¿no? Por eso es que no se consignaron estas declaraciones de estos 4, porque creímos por conveniente que en realidad la prueba más importante de cargo contra el señor Humala estaba en la declaración del señor, de los familiares directos y de este colaborador CRH20, ¿no? Al respecto, a estas alturas de la sesión, es preciso hacer la siguiente acotación. En la resolución de la Sala Penal Superior, solo se hace mención como pruebas de cargo a las declaraciones de los familiares de los agraviados y a la declaración del colaborador CRH20, como si fueran las únicas declaraciones que justificarían la responsabilidad penal de Ollanta Humala, pero se omite, ya sea por negligencia o deliberadamente, valorar las declaraciones de 4 testigos presenciales que justamente se indicaban a Ollanta Humala como jefe de la base militar de Madre Mía en junio de 1992 y que era conocido como el capitán Carlos. Esto es importante que sea resultado, porque incluso fue corregido por la sentencia de la Corte Suprema que integró el doctor César San Martín, que expresamente señaló que la Sala Penal Superior no había valorado estas pruebas de cargo. Lo anterior, como resulta evidente, bueno, desde nuestro punto de vista es bastante grave porque muestra una deficiencia en el estudio del expediente. Cabe señalar que Ricardo Falconi Álvarez fue el capitán que relevó a Humala en junio del 92 y declaró que aquel fue jefe de la base Madre Mía en junio del 92, además de usar el seudónimo de Carlos. Fortunato Pérez Rodríguez fue teniente de la base de Madre Mía desde mediados de febrero hasta abril del 92 y que su jefe inmediato en dicha base fue el capitán Carlos, a quien reconoce como Ollanta Humala. Ignacio Trauco Rojas fue capitán de la base Madre Mía y en 1992 reemplazó al capitán Escorpio como jefe de la base militar y luego Ollanta Humala, a quien reconoce como el capitán Carlos, fue quien lo relevó a él de dicho cargo. Y el ex soldado Julio Chota Vázquez estuvo en la base militar de Madre Mía desde noviembre del 91 hasta julio del 92 y que conoció a Ollanta Humala como el capitán Carlos. Dicho esta tingencia, vamos a pasar a la siguiente pregunta.
para que nos diga si el testigo Ricardo Falconi Álvarez declaró que Ollanta Humala fue jefe de la base militar de Madre Mía entre los días 17 al 22 de junio de 92, porque lo relevó del puesto y que lo conoció como el capitán Carlos. Si este testigo Ricardo Falconi Álvarez declaró todo ello, la pregunta es ¿por qué no se consideró dicha declaración si provenía de un testigo presencial en la base militar Madre Mía y tenía ese entonces el mismo rango que el procesado Ollanta Humala Tazo, capitán del ejército peruano? Bien, le contesto, señor presidente. Mire, como le estaba refiriendo, ¿no? Las 4 declaraciones que usted señala que se omitieron y que también la Corte Suprema lo señala, ¿no? Expresamente, dice que no son relevantes. La Corte Suprema de la República, en la Ejecutoria Suprema, que da la segunda sala penal transitoria, señala que estas declaraciones no son relevantes para anular el dictamen fiscal y el auto de sobreseimiento, ¿no? Señala además, dicha ejecutoria, que el sobreseimiento y el dictamen fiscal contienen una fundamentación razonablemente precisa y detallada de los elementos de convicción que han fundamentado su razonamiento y conclusiones. Señala también que no se puede pretender, como quedó expuesto, que respondan cada aspecto y perspectiva del caso. No existe un derecho a una determinada extensión de la motivación judicial. En ese entendido, le digo que nosotros emitimos esta resolución sin ninguna presión. Aquí no ha habido dolo, no ha habido error. Hemos sido jueces autónomos, independientes, ¿no? Y que hemos valorado todas las testimoniales. Lo que le vuelvo a repetir es que cuando el juez realiza una valoración, escoge los aspectos y los hechos y las testimoniales más relevantes para plasmarlos en su resolución. Esto no quiere decir que no haya existido un gran debate sobre todo lo que se actuó. Efectivamente, habían un gran número de testimoniales que señalaban de que el señor Ollanta Humala era el capitán Carlos, pero también había otro gran número de testimoniales que señalaban que no había estado presente en el momento entre el 17 de junio y el 22 de junio, que había estado en el batallón contrasubversivo 313 por el Día de la Heroicidad, el 19 de junio, y que quien había estado presente había sido el capitán Martínez. Esto lo señalan todos los demás testigos, que son las pruebas, que son, en primer lugar, son las personas que primero, bajo colaboración eficaz, declararon en contra de Ollanta Humala y luego se retractaron. Es decir, al momento que nosotros evaluamos todas estas testimoniales, podemos decir que no hay base suficiente para ir a un juicio oral. No estamos en este momento dictando una sentencia absolutoria o condenatoria. Estamos recogiendo lo que el titular de la acción penal, el Ministerio Público, observó. Dijo, no hay mérito para pasar a juicio oral, no tengo base probatoria para acusar. Y nosotros al evaluar dijimos, correcto, no se puede ir a la siguiente etapa con las actuaciones procesales que tú tienes. Y es así, señor presidente, que aquí no ha habido ni error, ni dolo, ni negligencia, ni tratar de favorecer a ninguna de las partes, y menos al señor Ollanta Humala, a quien no lo conocí personalmente, ni lo conozco, ni conozco a nadie relacionado, solo a su abogado defensor que estuvo presente en el momento del informe oral, ¿no? Que tan es así que nosotros, al momento de emitir el auto de sobreseimiento, en la parte final, ¿no?, decimos que se deben remitir copias de la presente resolución a la Policía Nacional a efectos de proseguir con las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos materia del proceso. Para nosotros este hecho no debería haber quedado impune. Nosotros llegamos con una cierta claridad de que los hechos se habían producido, que efectivamente estas personas habían desaparecido. La que le habla, señor presidente, fue también ponente y formó parte del colegiado que sentenció el caso de Ernesto Castillo Páez, un caso de desaparición forzada, el primer caso que se sentencia, un estudiante universitario que fue desaparecido por fuerzas policiales. Hasta el momento no se encuentra a esta persona. Este caso fue sentenciado y las personas han sido condenadas. Entonces, para nosotros tenemos una trayectoria de honestidad y de transparencia en la judicatura. Permítame, señora Jimena Cayo, hacer acá una acotación. Nosotros no estamos cuestionando
ni en ningún momento estamos dudando de la honestidad de ustedes. O sea, no, nadie acá ha cuestionado ello. Sin embargo, es importante estas investigaciones que estamos haciendo para llegar justamente a entender en todas las instancias jurisdiccionales cuál ha sido, digamos, el proceder. No estamos cuestionando la honorabilidad de usted y es bueno aclararlo. Claro, en lo que usted nos leyó, eso es lo que dice la Corte Suprema, ¿correcto? Exacto, correcto. Y me imagino lo que usted nos ha explicado ya es seguramente la posición suya y que dice en la resolución pertinente de usted, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. En el literal de la página 8 del auto, de no haber mérito para pasar a juicio oral, se menciona como prueba de descargo la retractación de los testigos colaboradores Pedro Olimar Java, Ramón Olivar Java y Gaspar Santillán Grandes, quienes sostuvieron que inicialmente incriminaron a Ollanta Tazo porque fueron amenazados y coaccionados con ser procesados como cómplices si no declaraban en ese sentido. Al respecto le preguntamos, si los mencionados testigos señalaron al abogado Víctor Álvarez Rivera como la persona que los amenazó y coaccionó para que se indicaran a Ollanta Tazo, ¿por qué no se dispusieron que dicho letrado testificara a fin de determinar la veracidad o la falsedad de lo señalado por los citados testigos? Sí, le explico. Lo que pasa es que nosotros como colegiado no podíamos disponer ya ninguna actuación probatoria ni ninguna testimonial. Cuando el expediente, cuando el caso llega a nosotros, ya existía un dictamen fiscal con el pronunciamiento de no acusar. El fiscal superior, el titular de la acción penal, ya había dispuesto hasta en 3 oportunidades, había solicitado la ampliación del plazo probatorio y se le había concedido, ¿no? No por mi colegiado, sino por otros colegiados por razones de turno, que es así como se proveen las resoluciones. Y entonces se habían actuado esas diligencias y no se había solicitado la testimonial del señor Víctor Álvarez, ¿no? Yo me imagino que con la resolución que nosotros dictamos en el auto de sobreseimiento y que se prosigan con las investigaciones, es lógico y pertinente, como usted señala, que se cite a dicho letrado para que declare, ¿no? Y a las demás letradas que también, según algunos testigos, les hicieron firmar la denuncia e inclusive les practicaron que era lo que tenían que señalar ante las autoridades fiscales y ante las autoridades judiciales. Eso debe formar parte, pues, de las actuaciones y las investigaciones que la policía debe hacer para que este hecho, señor presidente, no quede impune, ¿no? Damos la bienvenida al colega Zacarías Raimundo Lapa. Bueno. ¿Usted tuvo conocimiento de la existencia del proceso penal seguido contra Amílcar Gómez Amacifuén, Robinson Gómez Reate y Jorge Ávila Rivera por el delito de cohecho activo específico derivado de la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía? Sí, señor presidente. A la fecha de la emisión del auto de sobreseimiento tuvimos conocimiento de este proceso penal. Y tan es así que le pedimos a la secretaria de la sala que tomara una razón, así se dice, una razón de el estado de dicho proceso. Y es así que en la página 10 del auto de sobreseimiento consta pues que existe esta razón emitida por la secretaria de la sala penal en el expediente 6507, en el cual nos señalaron que el señor Jorge Ávila había sido absuelto por la Cuarta Sala Penal Anticorrupción mediante sentencia de fecha 5 de febrero y se había interpuesto un recurso de nulidad, ¿no? Luego ya efectivamente dictamos el auto de sobreseimiento y ya no tuvimos conocimiento de cómo, salvo por las versiones periodísticas, de cómo acabó el proceso. ¿Usted tuvo conocimiento que en dicho proceso la imputación contra Jorge Ávila Rivera fue haber recibido la suma de $4.000 americanos para retractarse de su sindicación contra Ollanta Humala Tazo en el proceso penal por el caso Madre Mía? Sí, de acuerdo a la razón que se nos dio, sí, y que fue absuelto, ¿no?
Cuando Jorge Ávila Rivera rindió su declaración indagatoria el 13 de marzo de 2006 en el proceso seguido contra Ollanta Lazo, a responder a la última pregunta, señaló que el 15 de febrero del año 2006 se le acercaron unas personas y le indicaron que eran gente de Ollanta Humala y le indicaron que retirara la denuncia contra Ollanta Humala. Si lo hacía, le iban a pagar $2.000 en caso ganara, y en caso que no ganara, $1.000. Al respecto le preguntamos, si Jorge Ávila Rivera denunció el 13 de marzo del 2006 que personas del entorno de Ollanta Humala le habían ofrecido dinero para que se retracte de su denuncia, y 3 meses después, el 29 de mayo de 2006, firmó una declaración jurada retractándose de su denuncia inicial contra Ollanta Humala, ¿no era razonable pensar que la retractación de la denuncia de Jorge Ávila contra Ollanta Humala fue por una suma de dinero que había recibido? Sí, le contesto a su pregunta, señor presidente. Lo que para nosotros fue razonable, y de acuerdo a la pericia psicológica que también se le practicó a este testigo por el doctor Ponce Malaver y por el doctor Delfort, es que este testigo mostraba un grado altísimo de falta de sinceridad, ¿no? Y entonces, esta declaración que primero denuncia, después se retracta, dice que efectivamente personas de, digamos, de la agrupación o del grupo relacionadas a Ollanta Humala, ¿no?, se acercan donde él a ofrecerle dádivas o dinero, y luego después dice que ha sido presionado por los abogados de derechos humanos, nos lleva a nosotros a restarle total credibilidad para poder sustentar instar a un control jerárquico superior y elevarlo al fiscal supremo, ¿no? Para nosotros, señor presidente, el juez debe determinar la credibilidad